Vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descubrimos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas y lleve a la luz nuestros pasos. Ilumínenos, Señor, para que amanezca el día y se la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Alicia, reparte estas hojas, por favor. Dame a mí una. Sí, por favor, también. Bueno, buenas tardes. Hoy me toca a mí dar la charla sobre la Cuaresma. Primero se nos ha repartido unas hojas donde figura un esquema del camino de la vida, el camino del alma. Esto fue creado por nuestro querido presidente, que en paz descanse, Eleodoro. Me lo dio en un croquis y yo le hice un poco de forma, pero claramente indica los dos caminos de la vida, el estrecho de salvación y el camino ancho de perdición. Bueno, pues ante esta situación solo nos queda pedir misericordia al Señor para que sigamos el camino estrecho. Vamos a tratar una charla especial dedicada a la Cuaresma y que alguien lea para ponernos en situación la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, del 19 al 21. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 19, 21. Un poco alto para que se pueda grabar bien, por favor. No apaguéis el espíritu. No despreciéis el don de profecía, sino examinadlo todos y quedaos con lo bueno. Guardaos de todo lo que resulte perverso. Que el Dios mismo de la paz os santifique totalmente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma, el cuerpo, sea custodiado irreprochablemente para la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y lo realizará.
No me suena. Así es. ¿Es? 5. Primera Tesalonicenses Primera. 5, 19, 21. 5. 5, 19, 19 o 29. 19, no. 19 no. 19. ¿Cuál has dicho? 19. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía, sino examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Guardaos de todo lo que resulte perverso. Bueno, esto para que lo tengamos en cuenta, ya que os voy a referir a algunas citas y algunas frases que quizá os resulten extrañas. ¿Os acordáis de la noticia que dieron todas las televisiones y los medios de comunicación sobre el terremoto de Turquía y Siria? Sí. Pues entre las muchas noticias había una que me llamó la atención. Vieron unas extrañas luces en el cielo antes de que se iniciara el terremoto. Pues fijaros, yo pienso que estas luces posiblemente fueran las naves que ya estaban preparadas para llevar a las almas que iban a fallecer. En la Biblia se les llama carros de fuego. Y en varios mensajes de Prado Nuevo, del Escorial, aparecen también estos carros de fuego. Y en uno de ellos es significativo que diga que también los tiene Satanás, que también los tiene el diablo, pero que las naves del diablo van repletas. Y sin embargo, las de mi hijo, decía la Virgen, las de mi hijo llevan a pocos. Y para que no nos extrañemos de que esto es una cosa normal, o por lo menos que hay que tenerla en cuenta, en la Segunda de Reyes, y leo yo, porque para que nos dé tiempo a toda la charla, que va a ser un poco extensa, en la Segunda de Reyes 2:11 dice: he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue arrebatado en presencia de Eliseo, y posiblemente así debió de ser también cuando el Señor se llevó a Enoc, que nos habla en Génesis 5:24. Luego no es descabellado pensar que esto es así, que existen los carros de fuego y que son naves preparadas para llevarse a las almas. Es más, además, de estas naves que la hemos visto varias veces, tanto en la Biblia como en mensajes privados, tenemos otra noticia sobre esta situación, que las naves posiblemente sean los ovnis que luego después sí materialmente lo han visto muchas personas, pero eso ya es posible, es una posibilidad. A propósito de estos desastres que se están produciendo y se han producido y se producirán,
que tenemos encima la humanidad, hay una enseñanza que quiero deciros. Los castigos del cielo están siempre provocados por las profanaciones del culto divino y de la ley de Dios. Los países no se salvan tanto por el poderío que puedan tener con sus armas químicas y de todo tipo, sino con una forma de vida que atraiga la protección del cielo. Y esta es la clave, la forma de vida que debemos de tener en todo momento. Y el tiempo de Cuaresma nos la presenta para que podamos acogernos a ella con mayor fuerza. Porque ¿quién recurre a Dios en estos tiempos? O mejor dicho, ¿quién cumple con Dios para poder recurrir a Él? Porque si no cumples, de nada te vale recurrir. Y pasemos al comienzo de la Cuaresma, que ya lo habéis tenido ayer con el primer domingo de Cuaresma en Mateo 4, 1, 11, donde se nos presentan las tentaciones de Jesús. Después de estar 40 días en el desierto, es tentado por el diablo. Y las tres tentaciones, pues ya las sabéis. Tiene hambre y Satanás le ofrece y le pide que como hijo de Dios, pues que convierta las piedras en pan. La segunda se refiere si eres hijo de Dios, tírate desde lo alto del templo y los ángeles te tomarán. Y la tercera le ofrece, si le adora, todos los reinos del mundo. Y ya es sabido de que Jesús rechaza las tres tentaciones con citas de la Biblia. La primera le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la segunda: no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera: apártate, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Es una referencia buena que tenemos nosotros para, en fe católica, que conocemos la Biblia, para agarrarnos a ella y salir airosos en las tentaciones. Pero, ¿vosotros pensáis que Jesús tuvo más tentaciones o fueron solo estas tres que nos cuenta Mateo? Pues mirad, María Valtorta, vidente italiana, cuyas publicaciones han sido autorizadas por la Iglesia, nos cuenta lo siguiente. El Señor le confiesa a Juan, su discípulo predilecto: yo soy como vosotros, pero sé querer más que vosotros. Por eso sufro las tentaciones, pero no cedo a ellas. Y en esto reside, lo mismo que en vosotros, mi mérito. Y luego le dice: ¿no reparas que tengo una vida, que todas estas cosas me tientan a escapar del peligro que tengo encima? Tengo sentimientos. En mí existe el yo moral y sufro por las ofensas
con las mentiras y con las actuaciones de los hombres. ¿Sabes cuántas veces el demonio me tienta a reaccionar contra estas cosas que me causan dolor? Y la tentación de la complacencia de ser santo es la más sutil. ¿Cuántos por esta soberbia pierden la santidad que habían conquistado? ¿Con qué corrompió Satanás a Adán? Con la tentación del sentido, del pensamiento y del espíritu. ¿No soy yo el hombre que debe crear otra vez al hombre? De mí saldrá la nueva raza. Por eso Satanás busca los mismos caminos para destruir al hombre y para siempre destruir la raza de los hijos de Dios. ¿Y por qué surgen estas conversaciones con Juan? Porque los discípulos están discutiendo de si Jesús sabe todas las cosas antes de que sucedan. Y se dividen en dos grupos, unos que dicen que sí, que lo conoce todo, y otros que dicen que el Padre le priva de conocer todo para no hacerle sufrir. Y con estas dos posturas de los apóstoles le dicen a Juan, como Juan es el más allegado a Jesús, vete y pregúntale. Y por eso va y le pregunta que si conoce todo. Y dice que sí, que él conoce todo. Pero que como hombre algunas veces se aparta de la divinidad para sufrir en sus carnes todo lo que el hombre sufre. Y se ha encontrado en momentos de abandono, de ser solo hombre como nosotros, sin encontrar los caminos claros. Supongo que eso sería en pocas ocasiones. Esto fue escrito, para el que quiera comprobarlo, el 8 de noviembre de 1946 por María Valtorta. En las obras de María Valtorta aparece. Vamos a seguir. Acabamos de empezar la Cuaresma, que es un tiempo especial que Dios nos ofrece para nuestra santificación personal. Vamos a ver un fragmento del Papa que ha publicado para esta Cuaresma. Este año el Papa ha usado una palabra clave, ascesis, que significa hábitos y prácticas para la perfección moral y espiritual, y se centra en esta ascesis para elaborar su mensaje. Y recomienda dos caminos, al amparo del Evangelio de la Transfiguración que veremos en el segundo domingo de Cuaresma. El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el Tabor, mientras contemplaban a Jesús transfigurado. La voz que se oyó desde la nube dijo, escuchando, en Mateo 17:5. Por tanto, dice el Papa, la primera indicación es muy clara, escuchar a Jesús. La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a aquel que nos habla. ¿Y cómo nos habla? Ante todo, en la palabra de Dios, que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. No dejemos en saco roto esta recomendación. Y el segundo camino que propone el Papa sería el escuchar a nuestros hermanos en la Iglesia sinodal, que estamos metidos en ella. Pero yo añadiría un tercer camino,
no un cuarto, sino un tercer camino, sobre todo para nosotros de fe católica, y a su vez transmitirlo a los demás. Una vez que hemos escuchado a Jesús, que nos dice el Papa en la liturgia y en las charlas que Adolfo nos está dando todos los lunes, divulgarla, divulgar su palabra, divulgar el Evangelio, cumplir con el mandato dado antes de ascender a los cielos. ¿Os acordáis? Porque todos los esfuerzos están dirigidos desde hace mucho tiempo hacia los mismos caminos y se habla poco de evangelizar. Sí, evangelizar a los evangelizados. En una palabra, dar formación. Porque gastamos energías en repetir lo mismo, que sí, que está bien, pero que no es completo, que falta lo esencial. Y en mi modesta opinión, no se ha completado del todo lo que nos pidió Jesucristo, que he dicho antes, que viene en Marcos 16, 15, 16. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Porque fijaros, somos muchos los creyentes que seguimos a la Iglesia, pero ¿a cuánto nos acompañan los signos que dice Jesucristo en los versículos siguientes que he leído antes? Echar demonios, hablar lenguas, curar enfermos y quedar impune ante diversos peligros. Porque no consiste solo en creer, sino en llevar una forma de vida de acuerdo con Jesucristo. Ya que las tendencias, costumbres y normas que imponen otras corrientes a la sociedad nos introduce en el peligro de vivir de una forma diferente. Y no en pocos casos se nos distingue de los ateos solo en que vamos a misa. Llenamos los templos, pero no damos fruto. Pues no se nos debe de olvidar que estamos hechos a imagen de Dios, que nos cuenta el Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si dejamos de actuar a esa imagen de Dios, por muy creyentes que digamos que somos, si no damos fruto, es posible que solo nos sirva, en todo caso, y por la misericordia de Dios, para aspirar a lo mínimo en el reino de los cielos. Porque la tarea es importantísima llevarla a cabo, porque hace falta muchos Jonases. ¿Os acordáis de Jonás? Por la predicación de Jonás se convirtió todo el pueblo. El mundo va empeorando por momentos. Las noticias parece que ya no nos sorprenden. Además de la pandemia que hemos sufrido y que ha dejado un altísimo número de muertos y secuelas, tenemos la tremenda guerra que se está dirimiendo en Ucrania. A esta desgracia se une el paro, el aborto, la droga, la corrupción, el divorcio, violaciones, suicidios. Cada vez hay más suicidios. En el año pasado, más de 4.000. Y la maldad general que hay por todo el mundo.
se puede decir con certeza que el mundo vive como si Dios no existiera. Y ante todo esto, no es aventurado pensar que con esta situación estará para cumplirse el periodo que nos dice el Apocalipsis en 7:3. No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Tenemos que procurar conseguir que se dejen sellar muchas frentes. Esto coincide con otro mensaje del Escorial, que le dice lo siguiente: el ángel, hija mía, Manolo, el ángel, hija mía, de la justicia divina, está sellando las frentes de los escogidos. Y el ángel de la maldad, de la mentira, también sella las frentes de los suyos y las manos. Y en otro mensaje, del 4 de abril del 85, dejaos sellar, dejaos poner el sello de los escogidos. Satanás también está sellando y quiere apoderarse de la mayor parte de la humanidad. En muchas frentes y en muchas manos hay el 666. Hijos míos, no os dejéis engañar por la astucia de Satanás. Y nos dice el medio de superar a Satanás: con humildad y con amor. Debemos de estar alerta para cambiar este signo para que no corra el riesgo que nos caiga aquello que dijo Jesús a Jeremías, el 11:14. Y tú no me supliques por este pueblo, y no eleves por ellos clamor ni oración, porque no oiré cuando ellos clamen a mí al tiempo de su aflicción. Pero fijaros, si esto está difícil, que el Señor en otro mensaje del Escorial dijo, primero se dirige a los creyentes: y vosotros, aquellos que os llamáis católicos, ¿de qué os sirve el nombre de católicos si no practicáis la doctrina de Cristo? Volver a vuestro camino y practicar los sacramentos, hijos míos, para luego continuar y anunciar lo siguiente: la situación del mundo es grave, gravísima, hija mía, y la tiniebla los ciega, y el poder de Satanás está apoderándose de la mayor parte de la humanidad. Dice Jesús: quiero que se salve por lo menos la tercera parte, hija mía, pero veo que aún de esa tercera parte el enemigo está apoderándose también de ellos. Yo no sé si a vosotros os da la misma impresión, pero para mí toda esta confusión que existe, desinformación y aparente tranquilidad de muchos, periodistas, políticos, sociedad en general, es debido a que muy pocos se atreven a decir la verdad, a denunciar las sinrazones y barbaridades que se cometen, a que cada vez las personas se van alejando más de Dios. Queremos valernos por nosotros, por nuestros medios, sin cumplir la ley de Dios. ¿Es o no es urgente la evangelización? Volvamos a tratar otra vez la Cuaresma.
Hemos dicho que es un tiempo especial para aprovecharnos de la misericordia de Dios. Y para eso es imprescindible sentirse pecador, sentirse miserable. Porque la misericordia de Dios actúa donde hay miseria. No olvidemos que Dios no se cansa de perdonar, porque es Padre. Pero hay que meditar. Sentimos como miseria el egoísmo, la pereza, la envidia, el mal humor, el no perdonar al hermano ni una. Pues ahí tenemos la primera propuesta para esta cuaresma: limpiarnos de estas faltas. La segunda sería llevar la cruz de cada día, que ya Adolfo lo explicó perfectamente el día que le tocó hablar de esto. ¿Cómo se consigue? Pues tratando a todos con caridad, sufriendo con paciencia sus flaquezas, sus defectos, sus achaques, aceptando nuestras tribulaciones y cogiendo la cruz, que esa es la cruz de cada día, que Cristo nos mandó llevar para seguirle, para parecernos a Él. En Mateo 16, del 24 al 28. Sin miedo, pensando que al decir la verdad y ser bueno, el mundo te va a odiar. ¿Y por qué te va a odiar el mundo al decir la verdad? Porque la verdad es reproche, es un aviso al mal camino que llevas. Pues este es el sacrificio que nos pide Jesucristo en esta cuaresma. Y tras santificarnos, ¿qué debemos conseguir? Nuestra misión más urgente es hacer que los demás conozcan a Jesucristo, que ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, que está en la obligación de todo discípulo suyo. Que no nos quedemos para nosotros las enseñanzas y las gracias recibidas, pues ya hemos visto cómo está el mundo. Pero antes de seguir adelante con la cuaresma, quisiera hacer otra meditación para que nos demos cuenta a lo que aspiramos. Porque sabemos de verdad lo que Jesucristo nos ha conseguido y nos ofrece gratuitamente con su pasión, muerte y resurrección. Pues si lo sabemos, vamos a repasarlo para que los demás puedan conocerlo también. Vamos a dar algunas pistas. San Lucas, en el capítulo 7, versículo 28, nos dice: yo os digo que no hay entre los nacidos de mujer profeta más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Luego, conseguir el reino de Dios es lo máximo, aunque seamos los más pequeños. Otra pista. Cuando en Corinto Pablo no termina de hacerse entender, les dice a este pueblo, a esta comunidad, en 1 de Corintios 6, 2. ¿Acaso no sabéis que los fieles han de juzgar al mundo? Y más adelante, en el 6.3. ¿No sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? Anda, ¿no lo creemos? Es palabra de Dios.
Primera de Corintios 6:2 y Primera de Corintios 6:3. ¿Merece o no merece la pena luchar para conseguirlo? Y luego transmitirlo. Tenemos 3 caminos para conseguir acercarnos a Dios y obtener este premio. La oración. Dice San Juan en el Apocalipsis que le presentan al trono de Dios copas de oro llenas que son los perfumes de las oraciones de los santos. Porque para Dios nuestras oraciones son importantísimas. Pero las que salen del corazón, las que no son mecánicas, que esas no valen prácticamente para nada. Imaginaros una iglesia repleta de fieles, rezando el Padre Nuestro. Y termina el Padre Nuestro y aparece en el altar Jesucristo en persona. Y dice, ¿quién me ha llamado? Anda, todos hemos estado rezando. No. Ha habido alguien que le ha llamado de corazón. ¿Os acordáis de la mujer con flujos de sangre que se acercó a Jesús para tocarle el manto pensando que si lo hacía quedaría curada? ¿Y qué sucedió? Pues que quedó curada. Jesucristo, sabiendo que había curado casi sin querer, dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, ya sabéis, que le dijeron, si vienes apretujado con la gente, ¿por qué preguntas quién te ha tocado? Ah, es que una le había tocado con fe y por eso salió fuerza de él para curarla. Un buen ejemplo para nosotros. La oración cuesta. ¿Quién no puede decir, Señor, si quieres puedes curarme? Señor, que ande, que vea. Señor, límpiame. Señor, ten piedad de mí. Pues fijaros, todos estos que se acercaron a Jesús pidiéndole de esta manera, se fueron curados. Dios, el Señor, los atendió a todos. Pero hay algo que se nos puede escapar y hacer que los esfuerzos de la oración queden reducidos y no sirvan para nada, o por lo menos para poco. Y por la importancia que tiene, os lo digo. Es este precioso recordatorio para todos. Si fallas en el amor, la oración no es perfecta, porque no tiene fuerza. Así que tenemos una enseñanza más. Si practicamos el amor, si somos caritativos, si ayudamos al hermano, en el Evangelio de hoy lo ha dicho el cura, ya sabéis el resultado, no tengo que seguir. Pues esa es la razón. Primero el amor, después la oración. A continuación, nos presenta la Iglesia otro camino, que es el ayuno. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí ya quizás no estamos obligados al ayuno, pero
hay un ayuno muy importante que debemos de tener en cuenta, porque ahora ya el ayuno lo ha reducido la Iglesia al miércoles de ceniza y al viernes santo. Luego el ayuno prácticamente se queda sin ser un sacrificio real. Algunos dejan de comer carne y se inflan de comer pescado o marisco u otras cosas. Si los ayunos no van acompañados de buenos propósitos, no sirven para nada. Acordaos del fariseo que ayunaba, que daba el diezmo y lo hacía por inercia, y que obedecía a la Iglesia y sin embargo no salió justificado. Y fijaros, el ayuno debe ser un acto de obediencia, porque lo manda la Iglesia. También como referencia tenemos el caso del sirio leproso, que Eliseo curó, se resistía a obedecer y cuando obedeció quedó curado. Realmente Dios lo que nos pide son ayunos de no poner malas caras, de ser atentos con todos, de privarte de caprichos, de no fastidiar a nadie, de tener respeto y obediencia. Porque ya lo decía Isaías en el capítulo 58, del 1 al 9. El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cerros, dejar libres a los oprimidos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne. Y como tercer camino tenemos el atender las necesidades del prójimo, que se sintetiza en tratar a los demás como tú quieres que te traten. Y para esto hay que hacer grandes sacrificios, penitencias. Pues no es necesario. Ya lo hemos dicho antes. Llevar la cruz de cada día, con resignación. De malos entendidos, de injusticia, de soportar con caridad la flaqueza de los demás, de dolencias, como hacía Santa Teresita. Pues conviene poner en orden nuestra vida para que podamos continuar en este valle de lágrimas, ayudando a los demás, santificándonos nosotros primero y ayudando a los demás, con las prácticas que el sacerdote ha dicho antes, las obras de misericordia. Que las obras de misericordia, que están olvidadas, pero que existen y están ahí, las voy a referir y con esto ya termino. Tenemos las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo a quien lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas del prójimo y rogar a Dios por los vivos y los muertos. Y las corporales: visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, socorrer al cautivo, vestir al desnudo, dar posada al peregrino y enterrar a los muertos. Estos son los medios para cumplir con la cuaresma, pero tenemos que estar atentos
para con el alma en orden prepararnos para el gozo de la Pascua. Dios valora más el empeño que el haberlo conseguido. Hay que vivir intensamente la noche santa, porque es el triunfo de Jesucristo. Y de esta manera podamos decir con seguridad que sí somos discípulos de Jesús y que en nuestros corazones empiece su reino, teniendo un juicio recto de las cosas. Feliz y santa Cuaresma a todos. Rezamos a la Virgen. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decaiga con los años, sino que brille en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, ilumina nuestros espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos el destello de tu fulgor. María, poderosa como un ejército, conceda a nuestro fin a la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se escobrecen con tantos estragos, mas con su bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de su mirada. Salva, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantada en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama